Hola a todos. Antes de proseguir, vamos a analizar un poco lo que hemos hecho en la clase puntos. En el C Sharp y en todos los lenguajes que utilizan las librerías del .NET, ¿vale? Sobre todo cuando se habla de programación orientada a los objetos, todo es clase, todo es objeto. O sea, cuando nosotros creamos una clase, en realidad lo que estamos haciendo es crear un objeto. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, uno de los objetos ya preexistentes, como por ejemplo una text box, sabemos que a un objeto podemos tener asociados am, algunos métodos, que está representado con el matoncito amarillo, con el matoncito lila. Podemos asociar algunas variables y algunas propiedades. Entonces, en nuestra clase puntos, ¿vale? Hemos creado como variables internas de la clase punto, o sea, como partes integrantes del objeto puntos, las coordenadas x y y. Si yo voy en el form, pero estas coordenadas, si yo quiero acceder a estas coordenadas, no las tengo porque el único método público que he creado es appunto el dibuja. Y no tengo ningún, ninguna propiedad que sea pública para los objetos puntos. Si yo aquí, eso pasa porque de default cuando yo declaro una variable, un objeto o cualquier otra cosa, de default viene como privada, o sea, estas variables existen solo al interno de la clase, por lo que no pueden estar identificadas por el exterior. Si yo las rendo pública, añadiendo un public antes del tipo, y vuelvo al ejemplo aquí en el form 1, nuestra P, que es el punto que creamos, punto, ahora aquí veo que tengo el x, el y. ¿Por qué estas variables de default vienen privadas? Porque yo aquí lo que podría hacer es cambiar el valor de y o de x. En este caso podría tener un sentido, pero si ponemos en otro ejemplo, ponemos que, por ejemplo, yo quiero dibujar ahora círculos, ¿vale? Y quiero también identificar un método que me calcule el área del círculo que me ocupa en pantalla. Por eso nosotros necesitaríamos de utilizar una constante que es el pi griego. El pi griego es una constante por lo que no debería cambiar. Si yo, por ejemplo, esta constante la rendo pública, permito a todos los que utilizan el programa de poderla cambiar y por lo tanto podría tener resultados distintos de lo que yo me espero durante la compilación del programa mismo. Hay algunos métodos todos los métodos, como por ejemplo el dibuja, se puede utilizar solo y exclusivamente cuando viene previamente creado un objeto. Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos dibujar el punto porque aquí hemos declarado una variable de tipo punto, la hemos inicializada como un nuevo punto, por lo que aquí nuestro objeto punto está creado y entonces utilizamos el método para trabajar sobre el objeto mismo. Pero, por ejemplo, nos podríamos encontrar en situaciones donde necesitamos de crear un método sin crear un objeto, como por ejemplo, no sé, una regla matemática. Yo podría elegir de conocer el área de un determinado círculo sin necesidad de crearlo previamente porque a lo mejor ya existe o porque me lo he importado de otro programa, etc. En este caso, lo que se hace es crear un método igual a los métodos normales, pero declararlo estático. O sea, un método estático es un método que no cambia su resultado nunca y que puede ser utilizado también sin la necesidad de crear un punto de crear un punto, disculparme, de crear un objeto que está asociado a aquella clase. En nuestro caso, un punto. Acabado este discurso un poco teórico, vuelvo a poner privadas mis coordenadas x, y del estado interno
y seguimos con el tutorial. Miramos ahora ese pequeño juguito. He hecho una pequeña modificación en el código y ahora vamos a ver un comportamiento del botón 1 en acción. Por lo que inicializo el programa, cliqueo sobre el botón 1, en el botón no aparecen los botones, pero si vosotros lo estáis notando, sí que arriba se está empezando, man mano que yo voy dando los clics en el botón, se está empezando a crear un montón de puntitos que representan la sagoma de mi botón en la parte arriba del form, aquí. Siguiendo, seré capaz prácticamente de reconstruir casi toda la superficie del botón si sigo dándole clic así de forma esporádica. ¿Esto por qué? Porque he cambiado el área gráfica del form 1. Si vosotros miráis aquí, antes había puesto button 1.create graphics, en este caso he puesto solo create graphics. Cuando yo estoy escribiendo código all'interno de una clase, que en este caso es la clase form, si yo pongo directamente una función sin especificar primero el tipo de objeto, automáticamente el objeto, el sistema subentende que el objeto es la clase principal, o sea que en este caso sería el form 1, ¿vale? Por lo que para poder arreglar, digamos, este estropicio, lo único que necesitaría hacer es irme aquí, escribir button 1.create graphics. Si yo quisiera la form, esta es una abreviación porque yo podría hacer también this.create graphics y si yo lo dejo así, compilo, tengo exactamente el mismo efecto. Mirar. Man mano que doy clic aquí, arriba se forma la sagoma del botoncito. ¿Veis? Por lo tanto, ¿por qué cuando hago clic sobre el botón el punto me aparece aquí? La respuesta es simple, porque el objeto que por primero revela el clic es el botón mismo. Por lo que el evento botón click es referimiento al área del botón, ¿vale? Por lo que mis coordenadas x y y relativas al punto serán las coordenadas relativas a la superficie del botón. No solo la coordenada cogida partiendo del ángulo derecho arriba del form, sino que lo del botón. Por lo que cuando hago clic aquí, este podría ser un punto x escogiendo este como por ejemplo 0, 0 y 10 como x y como píxel en vertical 5, 6, haciendo clic aquí, el dibujo se realizará con las mismas coordenadas 10 y 6, pero confrontada al área gráfica o a la superficie gráfica del form 1. O sea, esta es una coordenada, aquí donde estoy dando, que ponemos que por ejemplo es 0 y 10, pero en realidad el puntito no se dibuja aquí debajo del botón porque la superficie gráfica al cual se refiere es la superficie del form, por lo que está reportando exactamente la misma coordenada, reportándola a una superficie más amplia, por lo que viene reportado aquí arriba. Ha llegado el momento para una pequeña optimización. Todas las veces que se llama para un cierto punto, el método dibuja esto tanto por la versión con ceros parámetros, que es esta, y por la versión con un parámetro, cada vez viene creando un objeto de tipo pen, tanto aquí como aquí, ¿veis? Y si es cierto que no tenemos que preocuparnos por su destrucción, ya que el garbage collector, o sea, aquel mecanismo que recupera la RAM no más utilizada, hace en automático esta operación de recupero, es cierto también que la creación de un objeto comporta una cierta pérdida de tiempo. Además, en el caso de dibujar miles y miles de puntos,
Esto podría comportar unas llamadas más frecuentes de lo necesario del garbage collector. Conviene, por lo tanto, crear el pen una sola vez. Cuando viene creado el objeto, por ejemplo, aquí, entonces voy a añadir una variable del estado interno. Por lo que voy aquí y añado otra variable del estado interno de tipo pen y la llamaré bolígrafo. Esto, tanto como el área gráfica, la inicializaré a null de momento. Ahora, en los dos constructores, recibido el color, ¿qué color? Creo mi bolígrafo. Entonces diré que bolígrafo es igual a new pen. Como hemos visto antes, había entre los varios overload del constructor de la pen, uno que acepta directamente el color, y entonces aquí nosotros meteremos nuestro color, variable del estado interno, que viene asociada al que color que nos dan aquí. Punto y coma. Lo mismo tendré que hacer también por el segundo constructor. Hago una pequeña modifica aquí, poniendo el bolígrafo antes del donde dibujar. ¿Vale? Como alguien ya estará intuyendo, sí, más que mejoramos las funcionalidades de la clase puntos, deberíamos descubrir que estos dos constructores tienen una parte en común, que como estamos viendo aquí, esto y esto se repite en ambos los constructores. Podríamos sacarla fuera y meterla en un método interno que viene llamado en automático tanto del primer que del segundo constructor. Me voy a explicar mejor. Aquí hemos creado una función pública de tipo puntos, ¿vale? Esa función es la que nos habilita a la creación a punto de un punto. Y es de tipo pública porque necesito acceder a ella antes del interno. Pero ahora si yo creo una private void y que llamo asignar valores, aquí me copio las que son las variables que yo voy a necesitar, que son la misma tanto del primer constructor que del segundo, y esto de aquí lo quito y lo pongo aquí, y lo elimino también del segundo constructor. Yo aquí lo que puedo hacer es escribir simplemente asignar valores que x, que y, que color. Lo mismo hago aquí y he seguido reducir aún más mi código sin estar repitiendo 1, 2, 3 y 4 instrucciones. Las he agrupado todo en una única instrucción para poderlo utilizar en más de un método. Ahora nos queda mejorar los métodos diseño, ya que nuestro bolígrafo se ha convertido en una variable del estado interno. Nosotros ya no necesitamos crear aquí un nuevo objeto. Por lo que aquí iremos a sustituir directamente con la palabra bolígrafo. Y lo mismo aquí. De forma que
El objeto será construido una vez sola en fase de creación del punto. O sea, cuando yo llamaré una de estas, de este método o este método en asignar valores, lo que hace es que nuestra variable de estado interno, bolígrafo de tipo pen, le viene asociado el color que viene elegido y viene creada una única vez cuando se tiene que crear el punto. Una vez que la pen ya está creada, utilizo la misma para dibujar, tanto con el método con un parámetro que con el método sin parámetros. Ha llegado el momento de jugar un poco con estos puntos. Volvemos al código de la forma que queremos modificar para obtener un efecto parecido a esto. Clic sobre el botón, un montón de puntos que se reparten en todo el form. Otra vez clic y siguen aumentando los botoncitos, los puntitos. Vale. Este es el código que sirve, que no es tan complicado como parece. La idea es de utilizar un ciclo for que para 1000 veces crea un punto siempre distinto, dándole coordenadas de valores casuales generados entre 0 y el ancho de la forma para la x, de forma que pueda moverse desde el límite izquierdo del form hasta el derecho, y como la x, un número casual entre 0 y la altura del form, de forma que pueda moverse desde arriba hacia abajo. En C y en .NET todo es clase y todo objeto, como he dicho antes. El comando random, que se encuentra aquí, que también teníamos a disposición en el lenguaje más tradicional como el Pascal o el C, es aquí un referimiento de un objeto de una cierta clase. La clase que necesitamos es la clase random. El objeto casual que utilizaré para extraer después los números lo he llamado número casual, que es esta variable. Que es un ejemplar de un objeto de la clase random, para extraer el siguiente número casual. Utilizo la función nextDouble, o sea, próximo número en precisión doble. El método es uno de los disposiciones para un objeto de tipo random y el número generado cae en el intervalo entre 0 y 1, por lo que para obtener un número casual entre 0 y el ancho del form, multiplico este número por el ancho. Lo mismo hago en el caso de la y, multiplico este número por la altura. Y después, haciendo referencia a la clase math y a su método sailing, estático, que en breve os explicaré qué significa, que recoge la parte entera de este número, redondeándola. Transformo el número casual en el tipo decimal, que es un entero, pero aún demasiado grande para ser utilizado. El tipo décima puede ser utilizado para representar números de miles, de miles, de miles, de millones. Efectivamente es utilizado sobre todo en campo económico, pero el parámetro para el constructor de los puntos no es un decimal, es un entero. Pero ahora, una vez que he redondeado a través de la función sailing, del método sailing de la clase math, mi número casual, tengo la certitud que ese número podrá caber dentro, podrá ser contenido en un entero, por lo que fuerzo toda esta expresión en entero, indicando entre las paréntesis int, con una operación de casting. Esta se llama operación de casting. Por lo que podemos decir que si
delante de una expresión indico el nombre de un tipo, entre paréntesis, quiere decir transforma en int el resultado de esta expresión. Si esto, por ejemplo, en vez de int hubiese puesto un double, significaría transforma en double toda la expresión que sigue. Lo mismo por string, etc. Cuidado pero, porque a veces eso no es posible. Afortunadamente, en G Sharp, en el caso que el casting no sea posible, se levantaría una excepción, o sea, un evento excepcional que señala la anomalía y que podríamos interceptar y gestionar con seguridad. Pero en este caso, como hemos utilizado appunto la función mathCeiling, sabemos que el valor calculado por esta expresión seguramente podrá ser memorizado en un int. Hago lo mismo por la y. Esa realidad, aunque os la he escalado, es parte de la misma. El Visual Studio, como muchos sí de programación, leen prácticamente de derecha arriba, pero de derecha, perdón, de izquierda a derecha, pero leen también de arriba hacia abajo. Por lo que si yo aquí he puesto una vírgula, podría o bien meter todo en una misma línea o también ir a capo y seguir con lo que normalmente hubiese puesto en esta parte de aquí para que el código esté un poco más compactado. O sea, hacer esto y hacer esto. Es lo mismo que tenerlo separados en 3 líneas para que tenga un senso visivo más lógico. Vale. Ahora vamos a hacer una modifica e indico esta vez como graphic la del botón. Por lo que aquí cambio este this por button 1. Y incremento de un factor 10 el número de puntos generados. El efecto es el siguiente. Doy un clic. El botón será rellenado de puntitos. Hay algún pequeño problemas de redondeo. De hecho, no sé si lo notáis, pero algunos de los puntitos están un poco fuera del área del botón. Están justo en el borde. Es debido a que he utilizado un método un poco brutal, porque en muchos puntos, utilizando el ancho y la altura del form como referimiento, pues viene generado al exterior de la superficie del botón. Lo arreglamos metiendo aquí, en vez de width, sin nada precedido delante, que como os decía antes por el create graphics es lo mismo. Si no pongo nada delante es que me estoy refiriendo a la clase en la cual estoy operando, por lo que en este caso es la form 1. Si yo aquí escribo button 1.width y aquí button 1.height y le vuelvo a dar, veréis que ahora, como todos los miles de puntitos están dibujados mirando el ancho y la altura del botoncito, esto viene rellenado casi completamente. Habéis visto cómo, partiendo de un código que parecía banal, hemos obtenido resultados de todo respeto y quiero evidenciar la elegancia con la cual podemos crear un punto y mandarles mensajes para obtener resultados. Había dejado pendiente la llamada a este método mathCeiling. Math es una clase y Ceiling un método de la misma, pero normalmente un método puede ser llamado, como había dicho antes, solo después de haber creado un objeto de esta clase. Por ejemplo, en el caso de dibuja, que si aquí
quiero meter dibuja sin nada, mira, aquí el IDE ya me evidencia que no me encuentra nada y me lo marca en rojo. Por lo que en el caso de dibuja, por ejemplo, nosotros podríamos acceder a este método solo creando primero una variable de tipo punto y escribir nombre de la variable, en este caso pi, punto, y el nombre del método abierta y cerrada la paréntesis porque appunto estamos hablando de un método. ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque este método ceiling que se encuentra dentro de la clase math es un método de tipo estático. Efectivamente, cuando un método es definido estático, puede ser llamado sin la previa creación de objetos, como en el caso del ceiling, poniendo simplemente el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. Pero, como repito, como dibuja es un método non estático, si yo aquí pongo el nombre de la clase, punto, él dibuja sigue sin aparecerme. Esto se hace para recolectar o sea, una función se transforma en estática, ¿por qué? Se hace para recolectar un cierto número de funciones, como por ejemplo ceiling o otras de tipo matemático, en un contenedor, para poderlas después usar sin ser obligado a crear un objeto de tipo matemático sin sentido preciso. De este modo, las funciones no están repartidas entre el código, inclinando la que es la filosofía del C#, donde todo es clase y todo objeto, y sin molestar el programador obligándolo a crear objetos solo para poder acceder a uno de sus métodos. Y no solo es posible definir métodos estáticos, sino que también variables de tipo estático. Estas, las variables, estáticas, tienen la característica de ser compartidas por todas las instancias que serán creadas de aquella clase. O sea, esta variable no pertenece a un objeto particular, sino que pertenece a todos los objetos de aquella clase. Como de costumbre, vamos a fijar este concepto con un ejemplo. He vuelto a las clases de los puntos y he creado una nueva variable de tipo estático entera que he llamado número puntos. He creado también un método de tipo estático que se llama tot.puntos. Por el número puntos he dado un valor inicial que es de 0 y por este método estático de tipo void, o sea que no devuelve ningún valor, y que se limita a utilizar el objeto MessageBox para visualizar en pantalla el valor de la variable número puntos convertida en stringa. Para poder utilizar el MessageBox es necesario añadir el Using System Windows Form. Cada vez que viene creado un punto usando este constructor me limito a este solo para simplificar. Por ejemplo, cada vez que viene creado un punto usando este constructor, el número de la variable número punti se incrementará de 1. Voy. Por lo que voy. En este que es el constructor que ya prevé el graphic, por lo que está asociado al método dibuja sin parámetros. Y voy aquí para simplificar y cojo esta variable del estado interno números puntos y la incremento con el plus plus. Así, esta variable que partiendo de 0, cada vez que se creará un punto utilizando esta función de creación, la variable se incrementará de 1.
Lo que voy a hacer es cambiar el nombre a este único botón, lo voy a llamar BTN puntos y le voy a cambiar también el texto, que sería la escrita que se visualiza así, con puntos. Disculpar. Vale. Añadiré después otro botoncito. Este botoncito lo pondré aquí abajo y este botón lo llamaré BTN demo y en texto le ponemos demo. Ahora que hemos cambiado los nombres, o sea, los names del botón 1, ¿vale? Antes de poder proseguir, tenemos que ir aquí y cambiar también este nombre para poderlo actualizar. Esto se hace con, o sea, el Visual Studio nos proporciona un instrumento para poderlo cambiar en todas las partes del proyecto en el cual este nombre aparece de golpe. Se selecciona esta parte, se le da col botoncito derecho, se va en Refactor y Rename. Aquí le cambio el nombre con btn puntos, guión bajo clic lo dejo igual, le doy al OK. Aquí me da una anteprima de todos los sitios en el cual appunto será cambiado. Le doy al Apply y las modificas se aplican a todo. De hecho, si vuelvo en el form, seleccionando el punto, si me voy en los eventos, veré que este ya no se llama botón 1 guión bajo clic, sino que se llama btn puntos tal y como lo hemos cambiado por código. Vamos ahora a programar el botoncito demo dándole doble clic sobre ello. Vale, voy a crear tres variables de tipo puntos, que llamaré P1, P2 y P3. Y diré que P1 es igual a new puntos. Y pondré unos valores a caso para la X, como por ejemplo 50, 50, color black, por ejemplo, black. Y ya que nuestra incrementación de la variable estática de la clase puntos le hemos puesta para simplificar solo en el constructor de los puntos que prevé el cuarto parámetro graphic, le tenemos que meter también el graphics donde. Ahora, antes de que el punto P1 sea creado, lo que voy a hacer es llamar nuestro método estático que se llamaba, no me acuerdo, dot puntos. Vale. Por lo que, ya que estamos hablando de un método estático, esto se llama como por el sailing, o sea, poniendo primero el nombre de la clase, punto, el nombre del método estático. Porque vamos aquí y ponemos puntos, punto. Aquí tenemos nuestra reference al método estático dot puntos que hemos creado. Abro y cierro las paréntesis porque hablamos siempre de un método, etc. Como hemos dicho, hemos programado esta función de tipo estático para que simplemente me haga aparecer un message box enseñándome el valor convertido en stringa de la variable número puntos que viene incrementada cada vez que se utiliza el constructor con 4 parámetros para crear un punto.
De consecuencia, esto me lo copio y lo vuelvo a meter aquí después de la creación del primer punto. Le damos. Le doy a demo. Se ha creado el primer punto, no lo he hecho dibujar por lo que no se ve en ningún lado, pero como estamos llamando la llamada antes de la creación del primer punto, la variable de tipo es 0. Ahora le doy OK. El punto, como decía, no se visualizará porque no le he pedido que se dibuje. El punto pero ha sido creado. Se vuelve a llamar el método estático y veo que efectivamente la variable estática del estado interno de la clase puntos ha sido incrementada de 1. Hago lo mismo, por ejemplo. Utilizaré el copiar y pegar para ir un poco más rápido. Aquí me voy y me creo el P2. Vuelvo a llamar la función tot.puntos para ver el resultado. Demo no se ha creado ningún punto, por lo que la variable de estado interno, como se inicializa con valor 0, se queda 0. Se ha creado el primer punto y se ha creado automáticamente el segundo. Ha ido un poco más rápido. Vamos a ver si lo puedo repetir. Bueno, espera. 4. Hasta que yo no cierro el programa, la variable sigue incrementándose. Ahora hemos llegado a 4. Se vuelve a crear el P1, por lo que se incrementa de 5. Luego se crea el P2 y se incrementa de 6. Como ejercicio, intentar acabar el código, hacer lo mismo con el P3 y mirar el resultado. Al próximo tutorial.